en una elección que terminó en la justicia, que perdió, finalmente dio el salto y ya está en las huestes de La Libertad Avanza. Y hablando de La Libertad Avanza, el que habló fue Carlos Kikuchi, que efectivamente montó un bloque propio en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Fue el armador de la campaña a nivel nacional de Javier Milei. Y Carlos Kikuchi dio un paso al costado, conformó un propio bloque, tomó decisiones de manera autónoma, fue uno de los primeros en escindirse de La Libertad Avanza, quizás ni siquiera por él, pero lo cierto es que reconoció en público lo que muchos sostenían y de lo cual él, algunos le adjudicaban, había sido el factotum, el hombre fuerte, el que tomó esa decisión. Él, sin embargo, dice, a mí me lo impusieron, que es el armado electoral del 2023 con muchos eslabones del peronismo y muchos cercanos en particular a Sergio Massa. Bueno, en un ratito compartimos algo que ya dijo en público Kikuchi, que ahora ya tomó más distancia aún, creando su propio espacio político y quizás alguna opción electoral de cara al futuro. Ya está con nosotros Ezequiel Ipar, que es sociólogo, autor de Discursos de Odio en Política. Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te vi desde muy temprano mirando el programa. Sí. Llegaste antes de tiempo y dijiste, ¿voy a nutrirme un poco o voy a escuchar a estos locos? Digamos, algo pasó. Y todo tiene que ver porque todas estas cosas de las que ustedes están hablando, cuestiones muy contradictorias, cuestiones muy donde a veces la política parece que no se entiende, ¿sí? Eso después trae efectos políticos, trae efectos en la desafección política, trae efectos en la vida pública en general, con lo cual los está escuchando atentamente porque me parecía que íbamos a seguir hablando de esto. ¿Estamos frente a un discurso creciente de odio? Eso sin dudas, en el país... ¿En el mundo? En el mundo, si tenemos un antecedente muy próximo y que de algún modo los concierne a todos ustedes, la incitación al odio del presidente, esta frecuencia con la que él sugiere de que... No digamos tanto a los periodistas. Claro, esa es una cita textual, digamos, no hay demasiada ambigüedad. El 75% de lo que dice el periodismo es mentira. Y fíjate cómo fue la campaña reciente en la Ciudad de Buenos Aires, donde no solo tuviste episodios de muchas descalificaciones, violencia, etcétera, etcétera, sino sobre el plazo de la veda electoral, tuviste, que es algo con lo que se vinculan los discursos de odio, episodios de sustitución de la identidad de una candidata en el medio de la veda electoral, donde a través de una tecnología, yo lo veo desde este punto de vista, a una diputada que es candidata se la priva de sus derechos políticos a ser elegida, porque se usa la tecnología para decir que esa persona en realidad se está bajando de la elección y que ella ya no es más candidata, etc. Eso, desde el prisma, por fuera de que sabemos que la política es friccional, álgida, etc., eso me parece grave. Me parece grave porque ya está jugando casi del otro lado de reglas muy básicas de la competencia democrática. El presidente le bajó el precio a todo eso, dijo no, que pero además, fue una anécdota. Discúlpeme, buenas tardes, y sin ponerme defensor del diablo porque no lo soy. Antes utilizaban los afiches cuando no existía la tecnología del celular, o se utilizaban lo que sufrió Olivera en la candidatura porteña, la fake, pero grave, institucionalizada. ¿Cuál sería la diferencia? Enrique Olivera, entre todo aquello y esto. Vos fíjate, acá la diferencia es el poder. Está bien el punto de Alejandro. Pero la diferencia es el poder de la tecnología. Acá no estamos hablando de un afiche que lo ven algunas personas, no estamos hablando de generar un rumor. Estamos hablando de que toda la imagen y toda la voz se la mimetiza de un modo perfecto y se hace a esa persona, que es un sujeto político, donde todavía esa persona, en este caso la diputada de Los Penatos, le rigen derechos democráticos, le rigen derechos de sus libertades civiles y políticas, se le hace decir lo que ella no dijo. Lo que ella no dijo. Hacemos una pausa ahí porque está saliendo Héctor Daer de Casa Rosada. A ver qué novedad tenemos allí a las 2 de la tarde y 32 minutos en todo el país. Un tema estrictamente que lo vamos a manejar en la justicia y seguramente va a ser también explayado
en la delegación que concurra a la Organización Internacional del Trabajo en unos días. Respecto al reclamo de su gremio en particular que contaba, ¿cuál es el conflicto que hay y qué respuesta le dieron? El conflicto, todavía no hay un conflicto, pero sí hay una preocupación sobre el cambio de estatus de una fundación que, vuelvo a repetir, tiene 560 trabajadores representados por mi gremio, y en ese cambio lo que no queremos es que se pierdan los puestos de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasa la palabra de Héctor Daer, que recién estaba saliendo de una reunión en la Casa Rosada. Ramiro, impecable, gran tarea. No hay definiciones como consecuencia de la salida de Daer, entonces, por lo que llegamos a escuchar, corroboramos con vos respecto a ni medidas de fuerza, ni que hubo un entendimiento, un acuerdo, ni que el gobierno da marcha atrás en nada de lo que anunció ayer. Exactamente, Paulino. Realmente fue como quizás las dos posturas. De respecto del gobierno, parece que no se van a mover, y la CGT lo mismo, fue a la justicia y ahora están esperando ahí. Algunas conclusiones también respecto de lo que pasó recién en el acto de ATE, también con la CTA, y también apareció Suteva respecto de también la situación, la marcha, digo bien, con los gremios docentes. Bueno, había por hecho le preguntaba, no sé si llegó a escuchar, que muchos trabajadores estaban coreando paro general. Bueno, en el caso de que quizás no haya una respuesta que a ellos les guste por parte de la justicia, si iban a apelar a esa medida de fuerza, bueno, fue bastante cauteloso, dijo que lo iba a resolver solamente la justicia. Pero sí, se hablaba mucho también de la unidad de todos los gremios y todas las asociaciones de los trabajadores en la marcha exactamente anterior a esta sorpresa que fue para nosotros de Daer saliendo de la Casa Rosada. Impecable, Ramiro, como siempre. Gran tarea. Nos reencontramos en un ratito. Allí estamos en un clima un poquito más frío para la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La nieve no solo llegó a la Patagonia, sino también acá. ¿Tenemos imágenes de la nieve en la Patagonia o en su defecto? Hay todavía secuelas, porque está bajando el agua en Campana, en Zárate, sobre incluso Ruta 9, camino a Rosario. Hay secuelas y la verdad es que queda mucho en la reconstrucción por delante, no solo en las casas, sino también en cuanto a los caminos rurales. Había una imagen ahí que yo había compartido de un productor, muchísimas gracias al equipo de producción, que le tiro las cosas por la cabeza y lo resuelve de manera impecable, que tiene que ver con esto de un camino que es un camino rural, que lleva a muchos lugares de chacras. San Antonio de Areco, que va a una zona de producción. Esto es a la altura del kilómetro 115 de la Ruta 9. Vas a llegar a clubes de chacras, sacar la producción de los campos, imposible peligro de derrumbe de los puentes que cruzan los arroyos y el río Areco. Muy bien, Cancelare. Pero esto es un camino de los que quedaron tras el paso del agua, que es uno de los caminos más transitados por los productores. Fíjense en las condiciones en las que quedan. Parece que ese también es un pendiente para el día después, con todo lo que ha pasado de agua. Bueno, Ezequiel, ¿vos cuándo escribiste Discursos de Odio? 2023. 2023, ¿qué mes? No, bueno, 6 meses antes, digamos, pero ese año. O sea, vos veías que estaba incipiente, en ciernes, un discurso de odio creciente. Sí, y ahí hay factores que explican de algún modo por qué eso está creciendo en todo el mundo. Uno de ellos era este que yo mencionaba, la tecnología. Después es cierto que vos salías de la pandemia y entrabas en una economía a nivel global, y en Argentina siempre acá le agrega condimentos, una economía recesiva, una economía que no da todas las soluciones que la ciudadanía demanda. O sea que relacionás un poco la cuestión económica con el odio en la sociedad. Hay un malestar que después, cuando no encuentra traducción política razonable, se puede transformar. Que dependía del encierro, había discursos cancelatorios, porque yo veo que después es como una especie de yin y yang en ese sentido. Quienes habían tomado el centro después obviamente eran los dueños de la verdad, y aparecen, ¿no?, a partir de las redes, primero como una manera muy disruptiva y después obviamente tomando volumen, en el caso argentino obviamente institucionalizándose. Sí, digamos, se dieron una serie de fenómenos muy disruptivos de una manera convergente, hiperdigitalización. Ahora,
este fenómeno del crecimiento de los discursos de odio también refleja o expresa procesos estructurales, ¿sí? Entonces, un episodio de todo esto puede ser la creciente desafección política, o sea, una ciudadanía que no encuentra en el sistema político democrático un modo de canalizar demandas y encontrar soluciones, y ahí eso es algo... ¿Vos crees que hay gente que se está retirando de la democracia? ¿Que está empezando a sentir que pase lo que pase a él no le afecta, o en todo caso que él no determina la causa de las cosas? Lamentablemente sí. Eso hay que... Digo, hay mucha... A eso le sumás, digamos, o eso explicaría parte de la apatía, los bajos niveles de participación que estamos viendo y demás. Vos fíjate que hay como dos caminos de alejarte de la democracia. Uno, la apatía, la desafección, no voy a votar. Y otro es entrar en la contienda democrática, pero a través de, digamos, movilizado por partidos políticos que juegan muy en el borde de la democracia con temas culturales, ¿sí? Temas jurídicos. Vuelvo porque lo tengo en la memoria de la última campaña de la Ciudad de Buenos Aires, pero una parte de la juventud de La Libertad Avanza hace discursos antifeministas y antimujeres muy violentos. O sea que lo anti está privilegiando a... Lo pro. Digamos, no Perdón la palabra, pro, sería claro. lo pro. Sería Es una lo buena anti positivo. le está ganando a el mensaje de adhesión. Sí, hay partidos políticos que en el medio de esta crisis tienen una estrategia que es más disolvente, destructiva, ver cómo impiden que crezca el de al lado, que hacer una propuesta, buscar mayorías electorales, como era la estrategia política de los partidos históricamente, cómo construyo una adhesión al presidente del 70% y cómo voy a ganar una elección por el 40%. Probablemente eso explique el enojo, la ira o la insatisfacción con la que transitamos la vida también por estos tiempos, ¿no? Después de la pandemia, y entonces ahí abreva un caldo de cultivo que hace que las propuestas vayan más por eso que por lo otro, más por la negativa que por lo positivo. Ezequiel, simplemente un placer. Muchas gracias por la invitación. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Nos vamos a meter de lleno en el capítulo internacional con Inés Capdevila. Antes algunas cosas, hay protestas también